Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estéis bien. Bienvenidos a la sesión que hemos organizado desde Foxeyes con los amigos de Ages, Dionís y Alphonse. Vamos a esperar 2 minutos más para empezar la sesión. Así que nada, poneros cómodos y en un segundo arrancamos, ¿vale? Y aquí caras conocidas. Eduardo, encantado de verte. Por favor, intenta estar callado. Ya sabes cómo va esto. Lo intentaré. Vale, perfecto. Alex, encantado. Marion, ¿cuánto tiempo sin verte? Por favor, espero que estés genial. Irene, encantado. Iván, qué bueno. Estás igual que en la foto. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, si os parece, para intentar ser puntuales. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ah, vale. A priori hay 70 personas apuntadas. A día de hoy, en estos momentos, hay 20 que ya han entrado, ¿sí? Mientras el resto se lo piensan, nada, deciros varias cosas. Lo primero de todo es bienvenidos, buenas tardes. Yo soy Fernando de la Rosa. No voy a ocupar demasiado espacio. Hoy no es mi día. Hoy le toca el turno a Alfons Cornella y a Dionís. Los que no conozcáis, entiendo que todos conocéis a Alfons Cornella. Si no lo conocéis, por favor, levantad la mano, ¿sí? Entiendo que más o menos prácticamente todos los que estáis aquí le conocéis. Y nada, pues básicamente Alfons, no sé qué decir de Alfons. Hoy, curiosamente, me han dicho algo que es cierto y es que Alfons es una de estas personas que si le escuchas, si le atiendes, si intentas comprenderle, te da un atajo. Otra cosa es luego si tú le quieres hacer caso y él te puede ahorrar mucho tiempo, ¿sí? Porque donde tú estás yendo, Alfons ha ido y ha vuelto. No sé si es bueno o es malo esto, pero básicamente Alfons hace pues unos 30 años hablaba de esto de la infonomía, de esto de la inteligencia artificial y ahora ya está aquí, con lo cual yo prestaría un poco de atención a ver qué nos cuenta Alfons. Intentaría quitarme todos los prejuicios que podemos tener alrededor del tema que nos cuenta y básicamente intentaría tomar las suficientes notas como para de aquí a unos 10 años poder decir, jo, pero si tenía razón. Entonces, nada, Alfons y Dionís son amigos de la casa, hace tiempo que nos conocemos. Han decidido montar un proyecto que se llama Agers, que ahora nos contarán esto, de dónde va, de dónde viene. Esto es un proyecto con una intención formativa para poder acompañar a las organizaciones en este futuro tan cierto que tenemos, porque básicamente todo el mundo sabe lo que va a pasar el año que viene. Sí, entonces, pues bueno, nos van a explicar algo alrededor de esto. Entonces, nada, pues espero que disfrutéis un montón de, de este rato que tenemos juntos. Dicho esto, ya tenemos 23 personas. Alfons, si quieres, empiezas. Yo pediría primero a Dionís que diga algo, entonces, porque él hablará al final y ¿Ves? para no tenerlo aquí. Siempre llevando la contraria, empezamos bien. Así que, Dionís, arrancas. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación, Fernando. Un placer. Yo también veo varias caras conocidas, por lo tanto estoy encantado de que hayáis encontrado un ratito en la agenda para poder estar aquí y compartir un poco algo en lo que creemos firmemente, ¿no? Y es que, parafraseando a una persona muy cercana a nosotros también, que dice esto de el presente ya no es lo que era, creo que a todos nos pone en un contexto bastante concreto, ¿no? Vivimos un presente marcado por una incertidumbre en el que organizaciones, comités de dirección y también individuos y profesionales nos hemos encontrado con que buena parte de las herramientas que teníamos en la mochila del pasado empezamos a dudar de su posible validez para llevarnos a algún sitio en el futuro, o al menos al futuro, al lugar en el que queremos estar en el futuro. Y desde Edgers nos hemos propuesto desarrollar una metodología en el que intentaremos, de alguna forma, explorar herramientas y recursos que nos permitan precisamente hacer eso, utilizar el futuro como una herramienta. Por lo tanto, yo no voy a decir mucho más. Vamos a hacer un repaso sobre lo que es Edgers, lo que implica el proyecto. Si nos da algo de tiempo, entraremos un poquito más en detalle de algunos de esos formatos que ahora mismo estamos utilizando con diferentes organizaciones, tanto en España como en Latinoamérica, y que están permitiendo validar
esta metodología de Edgers, en el que, como veis ahí, y como veréis y lo contará muy bien Alfons, hay espacio para la prospectiva, para las organizaciones, para la estrategia, para la innovación y sobre todo para las personas. Y si nos queda después aún más rato, y de eso estoy seguro que el amigo Fernando se encargará de hacerlo con su mano férrea, que es dejar un espacio para escucharos a vosotras y a vosotros, a escuchar preguntas y comentarios. Así que por mi parte es todo. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Y por mí, Alfons, pues adelante cuando quieras. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Voy a utilizar una presentación porque hay, como siempre, unas cuantas imágenes que quiero utilizar. Vamos a ver si lo consigo. ¿Sí? ¿Veis mi pantalla? ¿Confirmáis que veis la presentación? ¿Sí? Vale. Muy bien. Bueno, pues gracias por la oportunidad y, como ha dicho Fernando, voy a intentar compartir con vosotros lo que hemos aprendido y en plan de utilidad. Veis que el título es este de Atreverse Más porque un poco la conclusión de este proyecto, habéis visto, cambia la página, ¿no? ¿Sí? ¿Confirmáis? ¿Sí? Vale. Este proyecto en el que dirige Dionís y en el que estamos como fundadores David Boronat y yo, y que también participa Mónica Alonso, es un proyecto, bueno, este proyecto que llamamos Edgers y que sale básicamente de una realidad que se llama pandemia, ¿no? Entonces, durante la pandemia, nosotros hablamos, David y yo, con unas decenas de profesionales, sobre todo directivos y empresarios, sobre qué habían aprendido en la pandemia. Entonces, salían muchas cosas, pero una que salía con frecuencia es que íbamos a necesitar un nuevo tipo de profesional. Un profesional que estuviera más preparado para las pandemias, o sea, que fuera alguien que siguiera menos rutinas y procesos y más que estuviera orientado a principios y que supiera qué hacer cuando no hay nada escrito sobre qué hay que hacer, ¿no? Entonces, a este profesional pues le hemos dedicado este proyecto que ahora os explicaré con detalle. Hay una serie de circunstancias alrededor que nos ayudan, como por ejemplo el hecho de que Pricewaterhouse cada año hace un estudio en todo el mundo sobre qué opinan los CEOs sobre el entorno en el que están. Y fijaros que este es el estudio de este año, Thriving in a Continued Reinvention, y fijaros que en este estudio de este año, el 45% de los CEOs entrevistados dicen que no ven viable a su compañía en 10 años. Bueno, es un resultado bastante espectacular, ¿no? Y además a nivel global, no solo de un determinado país. Y fijaros que la frase termina diciendo si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Y yo creo que esto es bastante cierto, es decir, que la pandemia ha demostrado que van a ocurrir cosas ante las que no estamos preparados y que tendremos que tener una actitud y, como ha dicho muy bien Dionís, unas herramientas distintas. Si queréis ver a grandes, digamos, en el gran plazo, en el largo plazo, fijaros este estudio que se ha hecho sobre la evolución desde el año 1600 en los libros publicados, que los tenemos casi todos digitalizados, cómo ha cambiado la presencia de palabras como progreso y futuro y palabras como preocupación, riesgo, cuidado, ¿no? Y fijaros que la tendencia es en que hablamos menos de progreso, de tirar para adelante de manera atrevida, versus el cuidado, tenemos riesgo, precaución. Sería un poco la comparación entre riesgo y precaución. Perdón, entre futuro y precaución. Entonces, el resultado, especialmente en Occidente, de esto es un desastre. Y el desastre que ha quedado muy bien ilustrado por esta metáfora de la sede de Volkswagen en Wolfsburg, en Alemania, incendiada, ¿no? Y que es algo que puede ocurrir, no deseo que haya un incendio, sino que puede ocurrir que grandes corporaciones que les ha ido muy bien durante décadas se encuentren con que no están preparadas para el futuro que viene, ¿no? Sin lugar a duda, el caso de la automoción es un ejemplo de empresas que no están preparadas ante lo que viene de China, ¿no? Y cuando empiecen a aparecer en el mercado automóviles eléctricos baratos, veremos pues quién tenía razón, ¿no? Y por tanto, si la actitud de sigamos haciendo lo mismo que sabemos hacer, somos los mejores, no va a pasar nada, es una actitud que puede permitir sobrevivir en un mundo radicalmente más complejo. En este entorno también han empezado a aparecer
publicaciones con títulos que no esperaríamos en el mundo de los negocios, ¿no? Los rebeldes en el trabajo, la ventaja competitiva de la curiosidad. Bueno, os podría poner decenas de nuevas aproximaciones donde la palabra atrevimiento, rebeldía, audacia, curiosidad, voluntad de hacerse preguntas y de poner en cuestión dominan. Pues en este contexto de la pandemia, de la incertidumbre del futuro de las compañías, de que no sabemos qué haremos dentro de 10 años, apareció el proyecto Edgers, en el que la primera instancia fue un documental que os invito a ver, está libre en YouTube, si ponéis Edgers en YouTube lo veréis enseguida. De hecho, en la página de Edgers hay muchas cosas ya, hay muchas entrevistas, muchos contenidos que hemos ido produciendo durante este año, pero básicamente en este documental que hicimos David y yo, pues básicamente se explica la necesidad de un profesional que definimos con esta frase, ¿no? O sea, profesionales que no se conforman en aceptar el presente, sino que quieren llevar a sus organizaciones al futuro. Entonces, esta digamos, situación, este análisis, perdón, nos lleva a encontrar 7 atributos necesarios para un Edger, ¿no? Que es ser rebelde, ser audaz, saber conectar con otras organizaciones para hacer cosas que solos no podemos hacer, saber multiplicar el talento, estar muy abierto a la tecnología, hacer que las cosas finalmente pasen y finalmente, como ligándolo todo como un collar, ser curioso, ¿no? Para mantener la rueda constantemente en funcionamiento. Explicaré alguno de estos un poco más de detalle, pero el planteamiento no es, primero, que tengamos que tener gente que lo tiene todo, todos estos atributos, porque es imposible, ¿no? O sea, es un mirlo blanco que seguramente no existe. Y segundo, que se trata más de equipos. O sea, se trata más de que el equipo, especialmente el directivo, pero también cualquier equipo de trabajo, esté suficientemente equilibrado en términos de estos 7 atributos. O sea, que tengamos equipos con personas rebeldes, pero al mismo tiempo otras resolutivas, otras multiplicadoras del talento, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Pues hemos escrito artículos, hemos difundido el concepto, nos pusimos desde el primer momento como reto Latinoamérica, porque vimos que era el lugar donde nos podían entender mejor y además donde David, gracias a Multiplica, a la empresa de servicios digitales que él lidera y que fundó, está muy implantada en Latinoamérica. Entonces hemos ido dando conferencias en muchísimos lugares y empezamos a hacer unos cursos de 20, 30 personas, por ejemplo, presidentes de pymes, directores de innovación. Este, por ejemplo, es un curso el verano pasado en Bogotá. Este es un curso este enero en Santiago de Chile, en el donde hemos estado de nuevo con Dionys ahora en el mes de abril. Hemos hecho presentaciones en grandes compañías como Betterfly, que es un casi unicornio en Chile, o al mismo tiempo, en la misma semana, con totalmente lo contrario, que es con una gran empresa, con MedLife, una corporación americana, con el que además hemos lanzado un proyecto con cerca de 200 personas para estimular esta actitud de Edgers que ahora os explicaremos. En España tenemos algunos proyectos, como por ejemplo con la Fundación BBK, para 30 empresas del País Vasco. Por lo tanto, que tenemos ya una trayectoria y lo que os vamos a explicar es resultado de lo que hemos aprendido. Hemos creado una serie de contenidos. Quizá una de las cosas más interesantes es las entrevistas muy focalizadas, muy breves, 5 o 6 minutos, a algún directivo Edger, alguien que consideramos que ya está siendo Edger porque es muy resolutivo, porque es muy rebelde, porque ha sabido conectar con otros. Por tanto, hemos creado estos contenidos, hemos escrito modelos, es decir, cómo están funcionando otras empresas que trabajan de otra manera. Por ejemplo, el gran gigante de los electrodomésticos chinos, chino Haier, ¿no? Cómo lo hace, cuál es su modelo, cómo podemos inventar modelos de negocio gracias al modelo de Dublin. Hemos construido una serie de herramientas, os explicaré alguna enseguida, y al final lo que tenemos es un libro de herramientas que son las que proponemos a utilizar en este setting de Edgers. O sea, es una combinación de una actitud de poner en cuestión multiplicada por unas herramientas que te permiten de una forma bastante sistemática poner en cuestión cosas en tu empresa. Este es un texto de 150 páginas, del que hay ya un montón de herramientas que hemos seleccionado, editado o incluso construido para facilitar el trabajo.
Y finalmente hay una comunidad incipiente en LinkedIn, ahora hay unas 1.400 personas con las que vamos compartiendo nuestras propuestas, nuestras herramientas, nuestros conceptos, etcétera, etcétera. Siempre explicamos algo que me parece que ayuda a entender cómo funciona esto y también cómo funcionan algunas de las herramientas, que son 5 principios fundamentales del modelo Edges. El primero y más fácil es que es imposible resolver el mañana con las herramientas de hoy. Es decir, uno no puede ver cómo va a ser su empresa dentro de 5 años o no puede resolver los problemas que tendremos dentro de 5 años con la actitud y las herramientas de hoy. Esto quiere decir que ya vamos tarde, porque muchas veces lo que hoy tenemos es resultado de lo que estaba ayer, ¿no? Y las herramientas de ayer no nos sirven hoy, ¿no? Y dicho de otra forma, hay que ir al mañana a buscar las herramientas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir usar el futuro como herramienta, entre otras cosas, para saberse adelantar, hacer esos escenarios de futuro, pero sobre todo, ver quién ya está en el futuro. Entonces, ya hay empresas en nuestro sector que son, digamos, más avanzadas, que tienen las herramientas adecuadas, la perspectiva adecuada, y por tanto es hoy cada vez más importante ir afuera a mirar qué es lo que ocurre, ir afuera a mirar qué es lo que, digamos, qué es lo que otros nos están enseñando. Por ejemplo, aquí una de las herramientas que tenemos se llama -5+5, todas las herramientas están documentadas y básicamente esto es una herramienta en donde la pregunta que nos hacemos es qué ha dejado de funcionar en la manera en que cómo hacemos las cosas, ¿no? O sea, es un planteamiento de qué ha cambiado en los últimos 5 años, qué van a cambiar en los próximos 5 en términos de nuestras maneras de hacer. Es decir, qué preguntas nos debemos hacer para poner en cuestión lo que estamos haciendo. O sea, qué ya no funciona. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en una empresa industrial vasca, hicimos solo esta pregunta y casi estuvimos 3 horas dándole vueltas a esta cuestión, porque es muy importante entender qué es lo que ya no funciona, hacer esta especie de análisis de prácticas. Esta es una herramienta que sirve específicamente para esto. El segundo principio es la idea de que ya no podemos definir objetivos muy concretos porque la complejidad lo ha cambiado todo. O sea, no puedes decir dentro de 2 años quiero estar a tal sitio, sino que lo que puedes decir es me voy a intentar adaptar para poder llegar más o menos a ese horizonte de oportunidad. Le llamamos así, no es un objetivo concreto, sino un espacio más amplio, y el objetivo de este trabajo es eso, es trabajar horizontes de oportunidad. De hecho, la herramienta que utilizamos se llama así y la idea es trabajar más allá de lo que haces hoy. O sea, y lo veremos enseguida con algún ejemplo concreto. O sea, no plantearte qué estoy haciendo bien, sino plantearte qué sé hacer bien, de tal manera que aparezcan otras oportunidades que hasta ahora no había considerado y que quizás son la salvación respecto a lo que he estado haciendo, que a lo mejor ya no sirve, ¿no? El tercer principio es que sabemos suficiente de innovación después de tantos años como para poder asegurar desde la experiencia que todo sistema, una empresa es un sistema, un hospital, una escuela, cualquier organización, funciona precisamente porque tiene unas fronteras en donde se protege del exterior con unos procesos y rutinas muy bien establecidos. Pues ahora resulta que esos procesos y rutinas pueden no funcionar y cuando intentas cambiarlo desde el centro, desde el sistema, la reacción de los anticuerpos hace que eso no pueda prosperar. Es decir, que cualquier intento de cambio desde el centro de la empresa, desde el centro de la organización, está destinado a fracasar. Y por tanto, el único lugar en donde puedes hacer cosas es justamente en la periferia, es decir, en lugares donde puedes probar cosas, donde el sistema no va a intervenir rápidamente. Y además, fijaros que esa periferia metafórica es donde más relación tienes con el exterior, con los competidores, con el mercado, con las nuevas situaciones, y por tanto es el mejor lugar donde contagiarse del exterior y proyectar hacia el exterior nuevas ideas. Tanto el tercer principio es que es muy importante trabajar desde la periferia, tener gente que vive en el edge, en la frontera. Y por eso este proyecto se llama Edges, porque la idea es el futuro de la organización puede depender de tener gente en la frontera, en los edges, que sean atrevidos y que se les deje justamente ser más atrevidos de lo normal porque las condiciones han cambiado y hacer más de lo mismo
no garantiza nada. Aquí, por ejemplo, una de las herramientas fundamentales es determinar cuál es nuestro ecosistema, es decir, cómo haces un mapa de cuáles son las organizaciones fuera de tu organización con las que deberías combinarte, ¿no? Con las que deberías tener por lo menos una conversación, porque pueden juntarse las capacidades para hacer cosas que ninguno de los dos solos podría hacer. Otra de las ideas, principios fundamentales, es la idea de que las personas, los profesionales, funcionan a través de una combinación de retos y habilidades. Esto lo hizo este psicólogo, Csikszentmihalyi, cuando determinó que la forma de realizarse como persona y como profesional consistía en plantearse retos de una dimensión adecuada a cada momento. O sea, en este momento, ¿qué reto me puedo plantear que no sea demasiado grande y por tanto me angustie, ni demasiado pequeño y por tanto me aburra? ¿Cuál es el reto que me planteo y cómo consigo las habilidades para resolverlo? Entonces, la idea es que creemos que las organizaciones Edgers van a saber funcionar de esta manera, dar a su gente el número adecuado y en la cantidad adecuada de retos para poder conseguir ese flujo personal que al final se traduce en un flujo de la organización. Entonces, este, por tanto, es un reto muy importante de cómo dosificas de una manera inteligente el reto adecuado en cada momento. Por ejemplo, ahora muchas empresas hablan de la inteligencia artificial y parece que lo que tengan que hacer es cambiarlo todo con la inteligencia artificial, que es lo que el principio 3 hemos visto que no se puede hacer, que no puedes cambiar el sistema porque se resiste e impide que se cambie, ¿no? Al menos desde el centro. Entonces la idea es, muy bien, pues qué habilidades de inteligencia artificial vamos tomando a partir de qué retos. Es decir, cómo vamos introduciendo estas metodologías a partir de pequeños retos que ataquen a situaciones concretas de la empresa y que impliquen tener unas nuevas habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una herramienta que hemos desarrollado es para gestionar el talento, en donde la idea es entender muy bien cómo puedes aprovechar los rebeldes que ya tienes, cómo puedes darles cancha, cómo puedes justamente mimarlos en lugar de dejarlos en un rincón, ¿no? Y cómo a ese talento rebelde que quiere retos, dárselos. De tal forma que tengas una manera de funcionar, una manera de avanzar desde la resolución de retos con la generación de habilidades. Algo, por cierto, que hace más de 10 años que hago y que personalmente que conozco muy bien. Y el quinto y último principio es que esto es realmente una actitud, es decir, que por mucho que pongamos aquí herramientas y lo que queráis, realmente esto es una actitud, una forma de pensar y por tanto que hay que generar las condiciones para que los Edgers puedan existir, que ya existen y puedan prosperar, ¿no? Y por ejemplo, aquí una herramienta que es muy importante es cómo aprender a tratar a los rebeldes, es decir, cómo a partir de lo que es conocido en el mercado, esto por ejemplo es un trabajo realizado a partir del libro que habéis visto de Rebels at Work, pues cómo, digamos, este tipo de síntesis de conocimientos que ya tenemos sobre cómo tratar a los rebeldes puede utilizarse para una discusión, por ejemplo, a nivel directivo, para llegar a lo que llamamos un pacto por la rebeldía, es decir, en donde el comité directivo se compromete a respetarse mutuamente cuando alguno de ellos dé cancha a sus rebeldes. Es decir, que en lugar de castigarse mutuamente, que es la mejor manera de cargarse una estrategia de rebeldía en la organización, justamente se animan mutuamente a estimular a sus rebeldes. Como he dicho, digamos, al final se trata de estos 7 atributos, ¿no? Que todo el mundo tiene en mayor o menor cantidad y por tanto al final lo primero que hay que hacer en estas organizaciones es medir cuán edger eres. Tenemos una herramienta que hace concretamente esto. Hay un test en el que puedes llegar a determinar pues cuál de esos atributos estás más desarrollado para desarrollarlo más o para irte al otro lado y ver cuál es el que menos desarrollado tienes y poderlo desarrollar. En cualquier caso, lo que sabemos es que esto de ser un edger no es fácil y que requiere pues, un entrenamiento, requiere un esfuerzo y requiere una organización que mime a estos personajes, ¿no? Entonces, sin más dilación os explicaré, y tampoco voy a hacerlo con mucho detalle, qué estamos planteando en alguno de estos atributos. Porque no se trata de simplemente decir hay que ser rebelde, que también,
sino que se trata de dar alguna forma de convertir esa rebeldía en realidad. Por ejemplo, cuando vamos de rebeldía, hablamos concretamente de varias cosas y una de ellas es de cómo detectar anomalías del mercado. O sea, cómo de manera sistemática encontrar qué es lo que no funciona en tu mercado y aplicar tu rebeldía, tu atrevimiento para proponer cosas o maneras diferentes de resolver esa anomalía del mercado. De hecho, muchas startups salen de esta posición, ¿no? De esta pregunta. Por ejemplo, startup de Zaragoza, Maximiliana, pues ha planteado una solución a que las personas mayores, muy mayores, que no pueden manejar bien el terminal del teléfono, pues puedan conectar con sus familiares, ¿no? A través de eso, de una interfaz en donde están las fotos de las personas y solo apretar encima de la persona, pues ya llaman a esa persona. Esto parecería muy simple, pero la verdad es que en un teléfono convencional no es fácil, una persona mayor tiene dificultades y por tanto aquí han encontrado una anomalía del mercado. Como Recomotor, que es otra startup, ha encontrado una anomalía en el mercado de piezas de segunda mano, en el mercado de la automoción, muy necesarias ahora cuando las piezas son más caras o cuando no hay por problemas logísticos, ¿no? Entonces, la idea de que empiece cada vez más aparezcan empresas que son resultado de detectar una anomalía, para nosotros no es una casualidad, ni es un acto caprichoso, sino que se puede convertir en metodología. O sea que podemos analizar qué no funciona en el sector, cuáles son las dificultades que todo el mundo considera que son lo más normal del mundo, con el objetivo de poderle dar una respuesta. En ese sentido también pues hemos construido una herramienta en donde se explica distintas formas, simplemente para inspirarte de cómo detectar las oportunidades que hay a tu alrededor, o sea, las dificultades, especialmente las anomalías, antes que nadie. La segunda cosa, por ejemplo, que un rebelde puede hacer es determinar qué sabes hacer muy bien como organización, que no es lo mismo que qué haces bien. O sea, si tú haces la lectura de cuáles son tus capacidades como organización en las que realmente eres excelente, puede ser como Zara, que vende ropa, pero saber que lo que hace en realidad es mover ropa de un lado para otro, y por tanto que no tiene mucha dificultad de lanzar un mercado de segunda mano como hará dentro de poco, ya lo ha hecho en Inglaterra, ¿no? No sé si lo ha hecho ya en España. Pero entonces la idea es cómo podemos realmente hacer esa lectura, claro, es una gran empresa, ¿no? Pero cómo a nuestro nivel podemos hacer una lectura de lo que realmente hacemos muy bien para ver qué conocimiento hay detrás, o sea, qué sabemos hacer muy bien para darle más partido. Por ejemplo, esto es una empresa, si no recuerdo mal, de Calella, aquí cerca de Barcelona, que se ha convertido en un líder mundial en esto que veis, que es en la brasa. Es decir, esta gente lo que sabe hacer es hacer hornos para cocinar a la brasa, ¿no? Y de ese saber, de ese conocimiento, han podido construir toda una lógica de productos que se venden en todo el mundo y que a lo mejor pues no habría ocurrido si no hubieran hecho la lectura, ¿no?, de qué hacemos, hornitos, a qué podemos hacer pues hornazos, ¿no? Es decir, producto de mayor valor añadido. Y finalmente, otra de las cosas de las que hoy quiero comentar, que hay muchas más, del tema de cómo crea un rebelde, es a partir de entender muy bien lo que es el valor que percibe el cerebro humano, ¿no? O sea, cómo haces combinar, ¿no?, la analítica de datos, de lo que sabemos que Fernando sabe mucho, ¿no?, por los libros que ha escrito y todo el conocimiento que tiene acumulado en este sentido, pues cómo combinar la analítica, los datos, la lectura del entorno con una acción creativa. Hoy sabemos que el valor es algo muy singular del cerebro humano. O sea, ¿por qué razón, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda para ciertas personas volver a las cassettes, ¿no? Ya ocurrió en su día con los vinilos y ahora ya es indiscutible, ¿no?, que hay un mercado de forofos de vinilos. Y ahora pues parece que puede parecer lo mismo con la cassette, ¿no? O sea, que guardar las cassettes que tengáis en casa, que a lo mejor dentro de nada tienen más valor de lo que os imagináis, ¿no? Entonces la idea es, bueno, simplemente porque el valor percibido es así. O sea, el valor no es algo objetivo,
es algo totalmente subjetivo, ¿no? ¿Por qué razón, por ejemplo, alguien gasta unos cuantos miles de euros en comprar un libro de alta calidad sobre artistas, como publica Ártica? Pues porque hay gente para los que el mundo consiste en el arte y que su gran pasión es el arte y su gran, digamos, felicidad es conseguir un libro extremadamente bien editado sobre arte. Es decir, que una de las cosas que el rebelde puede hacer es indagar sobre los elementos de valor que sus clientes perciben en un producto, ¿no? Es decir, y por tanto cambiar lo que se propone. Esto es una herramienta muy concreta que conocemos muy bien y que se traduce al final, no puedo explicarlo con detalle, esto nos lleva a veces toda una mañana cuando hacemos los talleres de Edger, que es explicar el modelo de Bain, ¿no? de cuáles son el valor percibido por un cliente en el modelo B2C y la pirámide de elementos de valor en B2B, para trabajar sobre cuál es nuestra ecuación del valor, o sea, cómo estamos dando valor al mercado y poderlo contrastar con lo que los clientes perciben, que puede no ser lo mismo, y lo más interesante para el rebelde, que es inventar nuevas ecuaciones de valor, nuevas composiciones de estos elementos para el mercado, para digamos, responder a situaciones anómalas, como hemos visto antes, o oportunidades, ¿no? Entonces ya veis que, de manera muy sintética, pero básicamente lo que el rebelde hace es poner en cuestión el status quo, encontrar nuevos caminos, hacerse nuevas preguntas y hacer nuevas propuestas. El audaz lo que hace es convertir esa visión en algo más tangible, o sea, convertir la visión en un proyecto, ¿no? O sea, tangibilizarlo. Pero prefiero pasar directamente a otra de los atributos, que es el atributo de conector-conectora, que básicamente se trata de hacer esa lectura de ecosistema que he dicho antes, es decir, con quién nos tenemos que combinar, ¿no? O sea, hacerse una pregunta del tipo, muy bien, ¿qué organizaciones están a nuestro alrededor con el que hacer algo como esto, ¿no? O sea, si en una lata pongo Jack Daniels y Coca-Cola, pues tengo realmente una mezcla que seguramente tú te tienes que hacer y que te pueden ya preparar, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué Lego e IKEA han llegado a un acuerdo para hacer, pues, una gama de juguetes, ¿no? Digamos, especialmente pensados para ser vendidos a las familias que visitan IKEA? ¿O por qué Lego se ha puesto de acuerdo con Epic Games para poder lanzar todo un espacio digital, ¿no? En donde pues sacar partido de lo que sabe Lego, de cómo un niño juega, y después por tanto, crear que no haya una frontera entre el mundo digital y el mundo físico. Nosotros, desde el proyecto Co-Society, trabajamos durante 10 años para entender las razones que llevaban a dos empresas a colaborar, y por tanto sabemos bastante al respecto, y algunos de estos conocimientos pues nos son muy útiles ahora para poder recomendar a una empresa en qué dirección mirar a la hora de encontrar sus conectores Edgers, ¿no? Y cómo entrenarlos. Como veis, por tanto, una de las cosas que tiene este proyecto es una enorme base de conocimiento construido durante los últimos 20-30 años. Una cosa muy interesante que viene para los conectores es cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, esto creo que está hecho con Midjourney, algunos seguramente lo visteis publicado, y la idea es, si yo a Midjourney le digo que me diseñe, me conceptualice productos que están en la intersección de Patagonia e IKEA, pues lo hace, ¿no? Y este es el resultado. Entonces creemos que en los próximos años necesitamos edges conectores que de manera, digamos, proactiva sean capaces de diseñar, de idear relaciones con otras empresas para generar nuevos conceptos de producto. Y en este sentido, pues hoy tenemos una herramienta, que es esta herramienta de cómo hacer coinnovación, o sea, cómo innovar con otro, pero vamos, tenemos ya que estar empezando a construir una herramienta de cómo utilizar estos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo basados en imágenes, para ser capaces de crear estas conexiones entre empresas. Y quiero comentar algo sobre el atributo multiplicador, que básicamente es, y yo lo he dicho un poco antes, pero
cómo de nuevo tratar a los rebeldes, ¿no? Cómo de nuevo ser capaz de sacar el máximo partido del talento y bueno, estamos trabajando también en esta dirección para encontrar sugerencias de cómo darle cancha, como he dicho antes, a los edgers de la organización, cómo crear las condiciones para que se puedan desarrollar. Y el último que quiero comentar es el atributo de curiosidad, que como he dicho es el broche, ¿no? que cierra el collar. Ya he dicho al principio que no han parado de salir libros sobre la rebeldía, la curiosidad. Fijaros este de la derecha, ¿no? Es el SIC de alguien que creo que había trabajado en IDEO. Y fijaros el título, cómo la curiosidad puede transformar tu vida y cambiar el mundo. Es decir, como efectivamente hay esta doble lectura de la curiosidad como una forma de mantenerse vivo, de no deteriorarse en la rutina del día a día, como constantemente descubrir cosas y que eso pues dé un poco más de temperatura a tu sangre, ¿no? De hecho, tengo que decir que he escrito un libro al respecto, que es es una lectura de lo que se sabe de manera muy sintética y por alguien que no es un experto, pero digamos, de qué se sabe sobre la curiosidad y cuán importante va a ser como ventaja competitiva, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer las empresas para ser más curiosas? Y aquí también hemos desarrollado una herramienta, como también hemos desarrollado una para medir tu curiosidad. Es decir, digamos, utilizando unos criterios bastante estándares, conocidos en el mundo, cómo medir el grado de curiosidad de las personas. Tengo que deciros que tanto este como el de Edgers es algo que se puede hacer a través de un código QR que está disponible en nuestra página. Lo importante de la curiosidad, ahora muchas empresas me piden que les haga alguna presentación específica de curiosidad para entender que no es algo banal, sino que es algo muy importante. Lo importante de esto es que el valor de las respuestas decrecerá en los próximos años y aumentará el valor de las preguntas. Todos sabéis que un ChatGPT o alguna herramienta de estas, lo importante es el prompt, ¿no? O sea, lo importante es la pregunta. Por lo tanto, cómo sabemos, cómo aprendemos a hacer buenas preguntas resultará fundamental. Y por tanto, hemos introducido el atributo curioso en digamos, en los atributos de Ledger porque consideramos que es fundamental y consideramos que hay que entrenar a las organizaciones a ser curiosas. Y también a las personas. Por ejemplo, a las personas les recomendamos lo que llamamos hábitos, que es no ya una herramienta, sino algo que recomendamos que hagan de forma sistemática. No sé si habéis oído hablar de la regla de las 5 horas, que es como comprometerse a dedicar 5 horas a la semana a estudiar, no a leer ni a tener reuniones, sino a estudiar, ¿no? Entonces es muy interesante que explicamos más o menos cómo se puede hacer, aunque esto es fácil. Este hábito simplemente consiste en que no pase la semana sin que no hayas dedicado al final, en suma, un tiempo digamos, a estudiar. Y eso quiere decir que al final del proceso te puedas poner delante de una hoja en blanco o una pizarra en blanco y escribir lo que has aprendido de ese momento de estudio. O sea, qué ha quedado en tu memoria que es distinta, que hace tu cerebro distinto de unas 5 horas antes. Y la última cosa que quiero comentar es que también nos están pidiendo mucho sobre cómo hacer que una organización sea curiosa. Entonces hay ya algunos referentes como el proyecto Aristóteles de Google, en donde demostraron que la curiosidad total de una organización no es la suma de las curiosidades de sus miembros, sino que si no hay un contexto que no sea cero, el resultado puede ser cero. Es decir, si tienes gente muy curiosa, pero no hay un contexto, la curiosidad de esa gente no sirve para nada y la curiosidad total es cero. Sin embargo, si tienes gente medianamente curiosa y pones un contexto que facilite el que esa curiosidad se desarrolle, el que se intercambie, el que haya foros para comentar cosas nuevas, inquietudes, para trabajar nuevos conceptos, o sea, si hay un entorno que facilite la compartición de la curiosidad, el resultado es una organización más curiosa. Bueno, es lo que os podía decir en este rato. Simplemente comentaros que este es un proyecto optimista, que es un proyecto en marcha, que es un proyecto en el que estamos aprendiendo mucho y que el resultado, como ha dicho Dionís, de las intersecciones con personas
es que salen con una gran cantidad de energía y que tiene una misión tan sencilla como esta que os hemos puesto antes, ¿no? De que ha dicho Dionis, de que queremos usar el futuro como herramienta. Es decir, tener una actitud sobre el futuro no en plan futurista, no en plan wishful thinking, sino en plan de cómo utilizamos, digamos, el trabajo que estamos haciendo ahora, los escenarios, las experiencias de las empresas que ya están un paso más allá para poderse plantear hacer cosas diferentes. Encontraréis mucha información al respecto en esta página que se llama somosedgers.com y bueno, os animamos a que estéis al día, que formáis parte de la comunidad de LinkedIn y no sé, y que si queréis, pues ahora tengamos un rato para hacer alguna pregunta, Fernando. No sé si yo tengo y 41, o sea que no me he pasado más que un minuto del tiempo que me diste y de nuevo, espero que haya sido de utilidad y a vuestra disposición. Y después Dionisio os explicará algo más sobre exactamente qué pasa después, ¿no? Fantástico. Lo primero, gracias, Alfons. Es como siempre un placer. Yo antes de dar paso voy a aprovechar que jugamos en casa y o sea, me he quedado con un mensaje que es que al final hablamos continuamente de empresas, pero esto al final, el factor humano es lo que determina el impulso o no el impulso, ¿sí? Y siempre me he quedado con que dentro de las organizaciones hay como un porcentaje muy bajo de esos HRs, ¿sí? Entonces, así a nivel cuantitativo, ¿cuántos HRs necesitamos en una organización para que esto se mueva? Porque yo tenía la teoría de que había un 20%, un 15%, que es a partir de ahí donde se mueven, pero ¿tú cómo lo ves? Mira, ahora no sabría qué responderte por una cuestión y es porque como son 7 los atributos y entre ellos hay atributos muy del día a día como resolutivo, la lectura es distinta. Pero fíjate que no estamos hablando de gente que sea muy innovadora, sino a lo mejor gente que lo que hace es manejar muy bien a la gente y sacar partido de su talento. U otra gente que es muy de que hacen que las cosas pasen. O sea, yo creo que una virtud de este proyecto es que le da a todo el mundo una opción Edger aunque, digamos, Mm. no se considere alguien que es muy atrevido, muy audaz y muy revolucionario, pero que hace muy bien su trabajo. O sea, creo que esto es una de las virtudes, ¿no? De que no excluye a nadie y que sin embargo lo que dice es, si pones en un equipo a alguien muy rebelde, si todos son rebeldes, no pasará nada. Si todos son resolutivos, seguramente pasarán cosas, pero no las que tienen que pasar de cara al futuro. Por tanto, esa combinación de capacidades, de actitudes, creo que es una de las aportaciones más importantes de este proyecto. Y nos pasa que cuando estamos en una presentación en una empresa con su comité directivo o con gente del equipo, que siempre la gente dice, yo no sabía exactamente cuál era mi función, pero ahora la he descubierto. Y de nuevo, me reconozco como muy resolutivo, esto es muy típico de comités directivos, pero también reconozco que visto lo visto, visto cómo está el entorno, tendría que ser un poco más rebelde. Entonces yo creo que de nuevo, no es un tema de tener personas solo, que tienes razón, sino sobre todo tener equipos en donde estas capacidades estén muy equilibradas. Un equipo equilibrado en esto es un equipo de altas prestaciones, ¿no? Y de altas capacidades. Y yo creo que esto lo sabemos Esto, desde hace tiempo, pero le hemos dado un nombre. esto me gusta porque creo que, no sé si fue Edu Lazcano, que está aquí presente, dijo, ¿cuál es la diferencia, Edu, entre equipo y grupo? Perdona, ¿me la refrescas, por favor, ya que te tengo aquí? ¿Sí? Sí, perdona. La diferencia es que un equipo trabaja coordinadamente para un fin y un grupo es un conjunto de individuos que trabajan a lo mejor en lo mismo, pero no coordinados hacia un fin, ¿no? Vale, pues entonces esto de hecho entiendo que es, vamos a hacer equipo en lugar de ser un grupo de gente que trabaja Sí, junta, vamos sí. a ver si montamos bien el equipo para que no seamos todos iguales, sino que la combinatoria de todos es la que va a resolver esto, ¿no? Sí, Sería, yo tengo que decir que ahora cuando montamos un proyecto de innovación, ya estamos empezando a combinar las personas de una célula de innovación con estos criterios. O sea, antes no lo teníamos, pero tenemos un criterio para poder equilibrar las personas que forman parte de un equipo de innovación. muy bien. Y yo te preguntaría un montón de cosas, tú sabes que tú y yo tenemos un pasado en común, ¿sí? No lo sacaremos ahora. Ujú. Pero dicho esto, hombre, estáis aquí con Alfons, entiendo que alguien querría preguntarle algo,
Sí, no sé, Irene, después de tantos años, igual te apetece preguntarle algo a Alfons, Marion, no sé, aquí hay mucho sospechoso habitual. Entonces, si queréis aprovechar, es el momento. Si no, yo tengo un montón. Mira, Eduardo. Eduardo, por favor, todo tuyo. Ya te había Sí, dejado tu muchas espacio. gracias. No, si es que no quería ese espacio, quería este ahora con Alfonso. Contigo paso mucho rato. Muchas gracias porque es que una charla contigo te vas con 7 pedradas. Yo me he quedado con la célula y se divide en 2 preguntas. Lo primero, imaginando esa célula con ese sistema antiinmune, autoinmune que mata la innovación, estoy pensando en la forma de introducir dentro de la célula las cosas, por ósmosis, por válvulas, no sé si habéis explorado algo más, esto es una fricada para seguir investigando, esa es la primera parte. Y la segunda parte, hablas mucho de dentro de la empresa, de los edges dentro de la empresa. Sin embargo, con quién se rodea esas células que hay alrededor de las que beben las empresas, muchas veces se están carentes de edgers, bien porque los de cuentas capitalizan la relación y no se puede llegar a los creativos, bien porque las propias empresas no son edgers. ¿Trabajéis también eso? Es decir, no es solo lo que ocurre dentro de la célula, sino también lo de alrededor. No sé qué responderte con mucha exactitud porque los proyectos de más allá que los de lanzar el concepto y empezar a desarrollarlo, no estamos todavía muy en ello. Yo llevo 15 años haciendo proyectos de innovación con el modelo de células y por tanto sí que sé mucho. Lo que pasa es que ahora hay este componente nuevo de cómo mezclar atributos distintos en un grupo, en un equipo de innovación, como has dicho, ¿no? Entonces, pero sí, lo que dices es claro, es decir, hay que poner gente que esté muy conectado con el exterior. O sea, no sirve de mucho que estén hablando el mismo lenguaje, en los mismos términos, con las mismas conversaciones que tenían anteriormente. Por lo tanto, una de nuestras insistencias es el conectar con el exterior. Por eso, de hecho, cuando yo presento los atributos, para mí el preferido es el de conector. O sea, de verdad, porque creo que es el menos desarrollado. O sea, las empresas, si de algo adolecen, es el de entender que hay más inteligencia fuera que dentro, pero no porque sean tontos, sino porque hay más gente fuera. Entonces, ¿me entiendes? Que en ese sentido, no. Lo que dices tú es para mí un reto y creo que es algo que vamos incorporando en los proyectos cuando se dejan. También tengo que decirte que esto no es para todo el mundo, ¿eh? O sea, no, yo creo que hay empresas que esto no lo van a entender durante décadas. La mala suerte es que ya no existirán, ¿no? Pero las que ahora lo entienden, las que ahora entienden que hay que intentar ver una aproximación distinta y que tampoco tiene un riesgo muy elevado. O sea, curiosamente, arriesgarse con este modelo no es nada arriesgado de la forma en que se plantea de en la frontera y no en el centro, ¿de acuerdo? O sea, era más arriesgado la reingeniería de procesos que esto que estamos proponiendo, porque al final no afecta al core del sistema y lo puede afectar dentro de un tiempo cuando lo infecte, pero hoy por hoy no está. Por tanto, en este sentido, las empresas que lo entiendan son las empresas que pueden dar unas condiciones para hacer lo que tú dices, para permitir a las células que se relacionen más intensamente con el exterior. Dionís, cuando quieras, si quieres intervenir, tú mismo. Sí, yo muy rápidamente y por construir sobre lo que acaba de aportar a Alfons, Eduardo, te diría que la visión de la célula para nosotros es importante para hacer un hincapié en el mensaje de la necesidad de que las organizaciones y los equipos, no los grupos, presten especial atención a las fricciones que suceden en esa frontera, porque de alguna manera lo sistémico juega un papel muy importante. O sea, esa célula pertenece a un organismo y ese organismo en este presente, más que en ningún otro pasado, se encuentra con que está expuesto a inputs o oportunidades o retos que vienen de fuera del organismo vulgarmente conocido como empresa y que puede venir de un conflicto geopolítico, de un incremento del precio de la energía, de la falta de acceso a materias primas o de vivir en una ciudad con escasez de agua por primera vez en su historia. Y eso es algo que está sucediendo fuera de la organización y por eso el rol de los conectores es importante, ¿no? Para tener esa visión sistémica que vaya más allá de lo que le pasa únicamente a la célula con lo que le ha rodeado en el pasado. Muy bien. A ver, chicos, más preguntas. Aprovechemos ahora. Isabel, Gemma, Julio. Ah, Marion. Marion, por favor.
todo tuyo. Mario, Qué bueno dime. volver a verte. Espero que estés bien. Hola. Yo os quería preguntar cómo creéis que se puede despertar también la actitud Edger de las personas en las organizaciones. Porque o sea, escuchando todo, he pensado en muchas personas que, bueno, otra vez esta semana he podido ver y que yo veo muy, muy atrapadas en sus estructuras y tal, pero que hay momentos en los que, bueno, los ojos empiezan a brillar, la curiosidad vuelve y tal. Entonces, ¿cómo creéis que eso se puede despertar también desde dentro? Y la otra pregunta es, habláis de equipos, bueno, con todas esas características, ¿no? Em, y usando mucho la metáfora de, bueno, la célula, los seres vivos y tal. Entonces me estaba preguntando si realmente se puede construir eh, conscientemente ese equipo o si ese equipo es una creación orgánica, no sé, y entonces y son personas que se atraen a sí mismas, no sé, pero ¿cómo se construye siguiendo la misma metáfora el equipo? Esa es la pregunta. Mira, la primera es una cosa que hacemos desde hace tiempo y que creo que funciona muy bien, es la idea de no actuar desde una hoja en blanco. Es decir, yo, por ejemplo, ahora trabajo con algunos grupos directivos para ver eso de los horizontes de oportunidad que he comentado y no tiene nada que ver cuando los reúnes desde la página en blanco a cuando los reúnes con ejemplos de lo que está ocurriendo a su alrededor que les va a afectar. Es decir, es un momento para poner encima de la mesa evidencias. Es un momento para decir, mira, tú crees que lo sabes todo, precisamente porque crees que lo haces muy bien, estás encerrado en una burbuja y te voy a enseñar lo que hay fuera para que empiezas a debatir sobre la necesidad de tener esta actitud. Entonces yo creo que, por tanto, el despertar que tú comentas es para mí claramente el resultado de dedicar tiempo de calidad a ver lo que ocurre fuera. Y entonces, y sobre todo cuando es muy sectorial, o sea, cuando ves, mira, en tu sector, estás en el sector de la alimentación, mira qué está pasando, mira qué cosas por lo menos tendrías que explorar. Y tendrías que poner a los edgers que ya tienes, porque toda organización tiene gente que se describe así y se descubre con alguno de estos atributos, ponerlos, darles la oportunidad de que puedan explorar. Al final no es más que una cuestión de lanzar un reto y de darles tiempo. Y muchos rebeldes se toman el tiempo. O sea, ¿te quedarías sorprendida? No, tú no, porque lo sabes, tú eres conocedora de esto. Pero uno se queda sorprendido de ver cómo en las organizaciones hay gente que está haciendo cosas que nadie les pide y que posiblemente pueden ser parte del futuro de esa organización. O sea, gente inquieta que está explorando, que está hablando con otros y que cuando les preguntas sobre horizontes de oportunidad de la organización, va y te los dice. Y no me lo invento, porque estamos trabajando con varias empresas en esto. Y cuando entrevistas a la gente, digamos, uno a uno, te dicen cosas del futuro de la organización que a lo mejor no salen cuando están en un comité directivo. Y la razón es porque a lo mejor no está bien visto Ledger, como bien has dicho. Tanto, yo creo que el despertar es del conjunto de la organización que hace un pacto permitiéndose pensar de forma atrevida y segundo, esos equipos puede ser que simplemente poniéndolos juntos ocurran cosas, puede ser que se encuentren, o sea, que se enamoren sin que nadie haga nada, pero yo creo que nuestra posición es que hay que hacer una mezcla, o sea, hay que descubrir los que ya tienes y darles cancha. Y ver si eso es suficiente para que se produzca un efecto contagio y otras personas entonces vean que es necesario, que es posible y lo mejor de todo, como ha dicho Dionís, que le impacta a él como persona. O sea, que al final él como persona, en lugar de luchar contra una rutina que es, digamos, canceladora de su propia vida, pues se descubre cosas nuevas y ve que tiene un poco más de vidilla. Por tanto, las dos cosas. Muy bien. Más preguntas. Tenemos 4 minutos exactos antes de que Dionís y yo demos por cerrada luego la sesión. ¿Alguien quiere preguntar? Si lo pregunto yo. A ver, gracias, Alfonso. Te dicen. Irene te aplaude. Sí, esto de las reacciones es lo que tiene. Irene, ¿quieres No, decir algo, perdona, por Fernando. favor? Si me permites, intentaba levantar la mano y he aplaudido, perdón, que me ha ido muy pues, rápido. Nada, no te Bueno, pero preocupes. gracias, Eres HR. Sí. gracias por el aplauso, Irene, igualmente. También eso, por supuesto, y vaya por delante, si me permites, Fernando. ¿No puedo? Sí.
Sí, sí, ¿sí? por Vale, vale. supuesto. Por favor, encantado de Nada, el verte. agradecimiento por este rato bueno, ya las expectativas eran muy altas, pero siempre las cumplís y las superáis, así que muchas gracias, ¿no? Uniendo un poco las preguntas, ¿no? Que estaban haciendo ahora, la pregunta que me ronda la cabeza y aprovecho, ¿no? ¿Cuántos de esos edgers tienen que estar en el comité de dirección, ¿no? Porque claro, en mi trabajo actual también me toca hablar con muchas empresas y veo muchos edgers, muchos sueltos, ¿no? Que tiendes a encontrártelos, ¿no? Pero con no sé si es un mantra o es un estereotipo o es algo muy asumido, ¿no? Claro, es que en mi empresa, ¿no? Es un poco el comentario, ¿no? ¿Cuántos edgers de eso necesitamos en quien toma las decisiones? Porque entiendo que con las empresas que estáis trabajando esto ya tienen, ¿no? Una inquietud, una motivación, ¿no? Pero vemos muchas que les faltaría un ratito, ¿no? Un impulso al menos. No sé si lo que te voy a decir te va a gustar, pero nuestro enfoque en estos momentos es que hay que dedicarse sobre todo a los que entienden de lo que estamos hablando. O sea, yo creo que hay empresas que no lo entienden y hasta que no estén en una situación muy difícil, que no puedan competir porque alguien en el entorno es más rápido, más eficiente, más disruptor, hasta que no lo vean, pues no van a reaccionar. Entonces, nuestro planteamiento es muy pragmático, es dirigirnos a las empresas que lo entienden. Y esas empresas que lo entienden son empresas en que su comité directivo reconoce que aquí hay algo y que ellos mismos se ven como necesitados de aumentar alguna de las capacidades en las que están bajos, ¿no? O sea, es obvio que en un comité directivo salen resolutivos, salen multiplicadores, ¿no? Salen audaces, salen menos rebeldes, salen menos, por ejemplo, conectores. Entonces, por lo tanto, esos que se reconocen que eso tiene un sentido, no sé, Dionisio y yo estuvimos la semana pasada en una empresa industrial y trabajando estos temas y yo creo que quedan fascinados, pero es que fascinados, no sé si es la palabra, o traumatizados quizá, pero la idea de que vieron la cantidad de cosas que están pasando a su alrededor que les van a afectar a las que no dan importancia. Entonces, pero la virtud de ese equipo de 6 personas es que se dieron cuenta de que había un antes y un después. O sea, que no podían acabar esos 2 días encerrados hablando de esto sin tomar una decisión de vamos a hacer un pacto por la rebeldía. O sea, vamos a hacer un pacto por dejarnos ser más rebeldes. Pero no porque sí, porque es fancy, porque queda bien, sino porque es que si no, realmente vamos a tener un gran problema. Tanto lo que te diría es que yo ahora prefiero que nos dirijamos a las empresas que nos entienden en lugar de desgastarnos en hacer evangelización de los que no quieren ser evangelizados. Porque es que necesitamos realmente demostrar que esto funciona y es más útil hacerlo con aquellas que están ya predispuestas. Muchas gracias, Alfonso. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que también luego hay un efecto de contagio, ¿no? O sea que Claro, claro, sí, bienvenido sí. sea, clarísimo, sí. Es curioso porque hablamos mucho de curiosidad, en la necesidad de curiosidad, y luego cuando llegamos a los comités de dirección, no sé si por defecto falta humildad de asumir su ignorancia en algunas cosas Sí, sí. y esa parte de falta de humildad es la que luego condiciona absolutamente todo lo que ocurre en la empresa. No sé, ¿eh? Tengo... No, humildad o simplemente sorpresa, ¿eh? Porque muchas veces se quedan sorprendidos de la cantidad de cosas que no saben. O sea, un comité directivo sabe muy bien el hoy, pero le cuesta mucho entender el mañana. Y eso es lo que hay que introducir. O sea, tienes gente delante que no le puedes decir nada de su trabajo porque lo saben muy bien, lo conocen muy bien, son unos fantásticos técnicos, pero se encuentran absolutamente desnudos Claro. cuando les planteas qué va a ocurrir dentro de 5 años. Es por eso que necesitan esta actitud, porque con el hoy no vas a resolver el mañana, eso está claro. Lo que ocurre es que yo creo que hemos malinterpretado las palabras. Un comité de dirección marca dirección, un comité ejecutivo resuelve la ejecución del día a día. Yo creo que el ser preciso en las palabras es lo que nos está condenando en muchas empresas, porque un comité directivo se preocupa del futuro, un comité ejecutivo se preocupa del hoy. Entonces yo creo que ahí tenemos un lío de la definición. Pero Totalmente, sí, bueno, sí. no lo vamos a resolver hoy, ¿eh? No, lo que sí queríamos decir es que al final es que sepáis que hay muchas cosas detrás, ¿eh? O sea, que esto se articula a través de instrumentos muy concretos, de procesos formativos muy concretos, y que si a alguien le interesa lo comentemos. Es decir, que no es simplemente calentar la olla y ya está, sino que después lo que hay es, o sea, lo digo humildemente, pero también honestamente, o sea, creo que es muy importante dar las herramientas para hacer las cosas. No decir que hay que hacerlo, sino cómo lo puedes hacer y cuáles son los procesos formativos
de 4, 16, 36 horas, lo que sea, que permiten aumentar el grado de Edger de la organización. Y llegados hasta aquí, yo creo que es importante, desde Foxize montamos esto con la intención de que todos estéis al día y con la intención, aquellos que os interesaría, si queréis, podemos montar una reunión con Agers y con vosotros para poder hacer ese ajuste, pero para poder construir una idea, igual, Dionís, nos haces un poquitín... un esbozo a grandes líneas de esto, cómo se plasma, cómo se tangibiliza, please. Simplemente recogiendo un poco de nuevo y construyendo sobre lo que decía Alfons y partiendo de la pregunta que hacía Irene, es cierto que muchos, y la semántica es un problema, Fernando. Cuando hablamos de comité ejecutivo, comités de dirección, nos estamos dando cuenta de que a veces la semántica del pasado de las organizaciones, que parece tan intocable, condiciona y lastra incluso lo que queremos que suceda en el futuro. Nosotros somos más partidarios de hablar de líderes y hablar de la función del liderazgo que no lo ejecutivo o que no realmente lo directivo. Lo directivo nos genera como cierto recelo porque quiere decir que alguien tiene un dedo apuntando hacia la dirección supuestamente correcta, que suele ser sospechosamente la dirección que ha sido siempre. Cuando hablamos de que una de las cosas que nos cuenta la fricción del presente y el futuro es que lo que ha sido siempre empieza a carecer del mismo valor que tuvo en el pasado. Y la segunda es que un comité ejecutivo ejecuta, pero ¿ejecuta qué? Porque si ejecuta la explotación del pasado en vez de ejecutar un plan de exploración, ese no es el tipo de ejecución que estamos buscando. Por lo tanto, aquellos que diferencian la exploración, priorizan la exploración sobre la explotación y la anticipación sobre la adaptación, tienen mucho ganado. Irene, por darte un punto más sobre lo que estábamos compartiendo. Simplemente os dejo por aquí y estoy presentando. ¿Me confirmáis que podéis ver? Todo ok. Sí. Perfecto, pues mira, hablábamos antes nos comentaba Alfonso de los 5 pilares, o los 5 principios de Edgers, pues también existen los 5 formatos que nosotros habitualmente estamos compartiendo con las organizaciones y que leídos en las agujas del reloj, pues van de menor duración a mayor duración y también a mayor implicación, ¿no? Muy rápidamente, insisto, y esto es algo que si queréis, como decía Fernando, podemos compartir con vosotros y que después encantados de montar un one-to-one con quien pudiera tener más interés, lo que llamamos Spark, que es sobre todo una charla inspiracional, generalmente presencial, dirigida a CEOs, para sobre todo hacer esto que comentábamos, ¿no? Tener ese insight, tener ese momento de copensar colectivamente el por qué podríamos estar expuestos si únicamente nos dedicamos a explotar el pasado. A veces 2 horas no son suficientes, necesitamos una mañana en la que los comités de dirección además suelen invitar a unos N-1, a un comité de dirección un poco más expandido, un poco más extendido, en el que tenemos unas conversaciones más concretas. Aquí la gente de talento suele jugar un factor clave, ha sido nuestra experiencia en Latinoamérica en el último viaje, nuestra principal audiencia y colectivo, y sobre todo a través de lo que comentaba Alfonso, herramientas, ejemplos y diferentes formatos de debate y materiales, podemos tener ese boost, ¿no? Ese punto más que nos pone en una mirada de perspectiva para entender lo que está pasando. Por último, tenemos una parte muy importante para nosotros, que es el formato de Vector, en lo que aquí estamos hablando de 16 horas, 4 mañanas o 4 tardes, en lo que hacemos una profundización bastante extensa de los diferentes atributos y las herramientas que lo acompañan, para acabar en una formación que tiene como objetivo certificar a las personas dentro de la organización en el uso de esas herramientas y que pueden incluso llegar a entrenar o a certificar a sus compañeros, ¿no? Esas células dentro de la organización que también están formando a los demás, ¿no? Que están infectando a los demás de Edgers. Y por último, todas las demás opciones suelen ser generalmente para una única empresa, tanto Spark como Boost como Vector, que aglutina o que recoge a estos colectivos, pero también tenemos un formato abierto a esos directivos, profesionales o personas que a título individual quieren tener esa profundización sobre Edger, pero no hay un encaje por la razón que fuere dentro de su organización. Y es lo que llamamos retreat.
Y Retreat, estamos además muy contentos y muy ilusionados porque estamos montando nuestro primer retreat para finales de junio, en el que tal y como lo podéis imaginar. Nos vamos a ir a encerrarnos literalmente en el presente para construir juntos el futuro que queremos habitar y entender cómo nos lo podemos llevar a nuestras organizaciones, ¿sí? Y ahí simplemente, para no contar demasiado más, contar que mínimamente, pues mínimo vamos a estar hablando de 2 días, lo que vendría a ser un fin de semana, 100% presencial. Y para toda la gente que hoy ha tenido el detalle, ¿no? de encontrar un huequito en la agenda para participar con nosotros, pues en este retreat los trataremos y os trataremos con mucho cariño. Insisto, esto es todo por mi parte. Vais a tener toda la información compartida con el equipazo Fox Eyes y encantados de darle continuidad si tenéis alguna duda o queréis explorar si dentro de vuestras organizaciones pudiera tener sentido alguna de las propuestas que os hemos hecho. Muchísimas gracias, Dionís. Nada, todos los asistentes, los que no han podido venir o los que se han excusado, recibiréis mañana el vídeo y información adicional. Y cualquier cosa que queráis, pues tenéis a todo el equipo de marketing de Fox Eyes y a cualquiera de los amigos de Hechers a vuestra disposición. Así que un placer por vuestro tiempo. Gracias, Alfons, como siempre. Gracias, Dionís. Encantado de veros. Y nada, disfrutar de la tarde, que aún queda un rato. ¿Vale? Muy bien, gracias. Gracias a Millones de todos. gracias. Gracias. Buenas Gracias a tardes. todos. Luego. Luego, gracias. Pues,